Regocijad en Señor siempre. Atrovelo mi visa regocijar. Laga vosso carinho ta conocí na turgende. Senhor ta cerca. Não preocupar para nada, mas em tur cos, para meio de oração e súplica com agradecimento, laga vossa petição ta conocí diante de Deus. E a paz de Deus que ta surpassa tur compreendimento, guarda vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Sabe então onde é outra promessa não que Deus tem sua palavra para nós. Bom dia, hermano. Feliz dia domingo, awe 17 de maio. Bom menino mais na programa e serviço online de Igreja Bautista Peniel, situada na Santa Cruz 2D. Espero que cada um de vocês tenha bom de saúde, de família, claro, e de ânimo para nos por alabar o Senhor e também escutar de sua palavra, que o lugar para nos pastor Cedric Charles. Well, me espera que bota claro, e de ânimo, e lá nos começar o serviço. Lá nos pedir Deus sua guiança com oração. Senhor Deus, nos trata no céu. Deus, danke por dia mais que dá-nos. Danke por misericórdia e boa graça, Senhor. Danke por estima nós e danke por estar fiel na nós. Senhor, me quero pedir para o Espírito Santo por guia e serviço online awe. Vacina por tocar nosso coração através de cantica não. Pero mais ainda através de tua palavra, Senhor, louvor para nós, pastor, e que porta de uma bendição para cada um de nós. Tu está aqui, me te pedimos, em nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Well, Romano, desfrutar esse serviço, dona a Deus, tu honra e glória, e passa feliz dia domingo. Saludos. Cuando hay duda y temor, solo hay una esperanza. Creo en ti, creo en ti. En un mundo quebrantado, la oscuridad cambias por luz. Solo hay un fundamento. Creo en ti, creo en ti. Creo en nuestro Dios el Padre. Creo en su Hijo Jesús. Creo en Espíritu Santo. Vida nueva Él nos da. Creo que Él fue crucificado. Creo que la muerte venció. Creo que Él ha resucitado y que Él volverá otra vez. Creo en ti. Que nuestra fe sea más que himno, mucho más que una canción. Y aún en mis debilidades, creo en ti. Creo en ti, creo en nuestro Dios el Padre. Creo en su Hijo Jesús. Creo en el Espíritu Santo. Vida nueva Él nos da. Creo que Él fue crucificado. Creo que la muerte venció. Creo que Él ha resucitado y que Él volverá otra vez. Los caídos se van a levantar. Su amor fluirá y no parará. Y la iglesia hoy proclamará. Creo en ti, creo en ti. Y el infierno derrotado será. El poder de Dios
Padre, creo en su Hijo Jesús, creo en el Espíritu Santo, vida nueva Él nos da. Creo que Él fue crucificado, creo que la muerte venció, creo que Él ha resucitado y que volverá otra vez. Creo en nuestro Dios el Padre, creo en su Hijo Jesús, creo en el Espíritu Santo, vida nueva Él nos da. Creo que Él fue crucificado, creo que la muerte venció, creo que Él ha resucitado y que Él volverá otra vez. Él volverá otra vez. Creo en ti, creo en ti. John chapter 11. Now a certain man was sick named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sister sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Now Jesus loved Martha and her sister, and Lazarus. When he had heard therefore that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judea again. His disciples said unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou thither again? Jesus answered, Are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him. These things said he, and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. Howbeit Jesus spake of his death, but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep. Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. And I am glad for your sake that I was not there, to the intent ye may believe. Nevertheless, let us go unto him. Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellow disciples, Let us also go, that we may die with him. Then, when Jesus came, he found that he had lain in the grave 4 days already. Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off, and many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth in and believe in me shall never die. Believest thou this? She saith unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. And when she said this, she went her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is come, and calleth for thee. As soon as she heard that, she arose quickly, and came unto him. Now Jesus was not yet come into the town, but was in the place where Martha met him. The Jews then, which were with her in the house, and comforted her,
when they saw Mary, that he rose up hastily and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verle llorando, y los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Pesei, hopi de judío nan kua bin cerca María, y kua mira lo que él hace, a queredenye. Ma algún dinan, abai cerca de fariseo nan, y a contanan e cosnan ku Jesús hace. Pesei, el sacerdote nan principal, y el fariseo nan a convocar un concilio, y tawatabisa, Kiko no está así, pa sobra, el hombre aquí está así, hopi milagre. Si nos la que sigue asina, turgen de lo que hereden ye, y el romano nan lo vini, y quita tanto nos lugar como nos nación. Ma un dinan, Caifás, quien de tabata sumo sacerdote aña ei, avisanan, voso no san nada, ni voso no ta realizar cuta convini voso pa un gente muri pa el pueblo, y no cu enter nación perece. Ma esa aquí, no avisa di su mes, ma siendo sumo sacerdote, aña ei, él a profetizar que Jesús tabata pa muri pa e nación. Y no pa e nación so, ma tambe pa por reunir e yunan di Dios cuta plama tur parti, hasinan un. Pesei, for dia ei, nan tabata plania tanto pa mate. Jesús antono acana públicamente más media judío nan, ma abai for di einan na región pega cu e desierto, na un stat cu llama Efraín, y él queda einan cu e disciplenan. Ahora, Pasco die judío nan tabata cerca, y hopi gente die país abai Jerusalén promecu Pascu pa purificar nan mes. Anto, nan tabata busca Jesús y para den templo, nan tabata visa otro, Kiko vosota pensa, él lo bin e fiesta sí o no. Ahora, el sacerdote nan principal y el fariseo nan aduna ordu, cusitin un gente cusa unda etabata emester raporta esaki, panan por garé. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí.
vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí, tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí, tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Hello, children. Hola niños, It is good to be with you again today. es bueno estar con ustedes una vez más en este día. Remember last time we talked about being in the presence of God, ¿Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de estar en la presencia de Dios? and we saw how Moses was in that presence of God. Y vimos cómo Moisés estuvo en la presencia de Dios. Today we want to look at an occasion when Joshua was in the presence of God. Hoy quiero que veamos una ocasión en la cual Josué estuvo en la presencia de Dios. I'm going to ask Brother Caesar to read verse 15 of chapter 5 of Joshua. I'll read it in English and then he will read it in Spanish. Voy a leer Josué capítulo 5, versículo 15 en inglés y luego lo leeremos en español. And the captain of the Lord's host said unto Joshua, Loose thy shoe from off your foot, for the place where you're standing is holy. And Joshua did so. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Wow. So I want you to picture this. Yo quiero que se imaginen esto. Joshua has just brought the people across the Jordan River. Josué acaba de traer al pueblo a través del río Jordán. God dried up the Jordan River so all of the people of Israel can cross. Dios secó las aguas del río Jordán para que todo el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. So now Joshua is the leader, Moses has died. Ahora Josué se encuentra como líder ya que Moisés había muerto. And Joshua now is looking at a city called Jericho, Y ahora Josué llega a una ciudad llamada Jericó, a very strong city. una ciudad muy, muy fuerte. Some say that it was the strongest city in the ancient world. Algunos dicen que fue la ciudad más fuerte del mundo antiguo. And I believe Joshua was thinking, my, how are we going to conquer that city? Y yo me imagino a Josué pensando, oh cielos, ¿cómo vamos a hacer para conquistar esa ciudad? And this city was way up on the hill Y esta ciudad se encontraba en lo alto de un cerro and had some huge walls, y tenía unos enormes muros, very high walls, unos muros muy altos, almost 30 feet tall. casi 30 pies de altura. Wow, think about that. Piensen en ello. That's almost 3 stories of a building. Es como un edificio de 3 pisos. Joshua's looking at this city and saying, he's thinking, wow, how are we going to conquer that city? Y Josué, observando la ciudad, seguramente pensaba, ¿cómo vamos a hacer para conquistar esa ciudad? And then a man shows up, Y luego un hombre entra en escena. and that man has a sword in his hand.
Y ese hombre tenía una espada en sus manos. And Joshua goes to him and says, whose side are you on? Y Josué fue donde él y le dijo, ¿de qué lado estás? Are you on our side or are you on their side? ¿Estás de nuestro lado o del lado de nuestros enemigos? And that man says to Joshua, no, I am not on their side. I am not on your side. Y este hombre le respondió a Josué y le dijo, no estoy ni de tu lado ni del de ellos. Now, this is Pastor Charles's paraphrase. Esta es una paráfrasis, una manera en la que el pastor lo está diciendo. And the man says to Joshua, I am captain of the armies of God. Y este hombre le dice a Josué, yo soy el capitán del ejército de Jehová, del Señor. Wow. And when he said that, Y cuando dijo eso, Joshua fell down on the ground Josué And worship. cayó a tierra and worshiped. y adoró. Wow. Joshua went down to the ground Josué se postró en tierra and worshiped that man. y adoró a ese hombre. You know something? ¿Saben algo? The Bible tells us that only God is to be worshiped. La Biblia nos dice que solo Dios debe ser adorado. As a matter of fact, when you look at the 10 commandments, De hecho, cuando observas los 10 mandamientos, God told us not to worship any other God but him. Dios nos dice que no podemos adorar a ningún otro Dios que solamente a Él. No angel, no prophet, nobody is to be worshiped but God. Ni los ángeles, ni los profetas, nadie, ninguno debe ser adorado, solo Dios. And yet Joshua worshiped that man. Y aún así Josué adoró a ese hombre. And in verse 15 of Joshua chapter 5, Y en el versículo 15 de Josué capítulo 5, the man says to Joshua, take your shoes off, for this Hello. place is holy. el hombre le dice a Josué, quita tu calzado porque este lugar es santo. That place became holy because God was present there. Este lugar se volvió santo porque la presencia de Dios estaba allí. So who is that man? Así que, ¿quién es ese hombre? If only God is to be worshipped, who is that man? Si solamente Dios puede ser adorado, ¿quién es este hombre entonces? Well, we believe that this was Jesus Christ before he came to earth and become man. Nosotros creemos que ese hombre era Jesucristo antes de venir aquí a la tierra. We call that the pre-incarnate Jesus. Eso se le conoce como la persona pre-encarnada de Jesús. Jesus Christ Jesucristo, appearing in the Old Testament. apareciendo en el Antiguo Testamento. And here was Joshua Y he aquí Josué, in the presence of holiness. en la presencia de la santidad. And he had to take off his shoes. Y tuvo que quitarse su calzado, sus He had to zapatos. worship. Tuvo que adorar. And he was also very obedient. Y también fue muy obediente. You know something, children? ¿Saben algo, niños? It may be good for you and for me to spend more time with God. Es bueno que tú y yo pasemos más tiempo en la presencia de Dios And make sure our faith is in him, okay? y asegurarnos que nuestra fe se encuentra puesta en Él. And if our faith is in him, Y si nuestra fe está puesta en Él, one day un día we're going to be with him forever. vamos a estar con Él para siempre. Hallelujah. That's a good thing, isn't it? Eso es algo bueno, aleluya. To be with Jesus Christ for eternity. El estar con Jesucristo por la eternidad. To be in the presence of God. Estar en la presencia de Dios. The other thing we notice is that since God alone is to be worshipped, Lo otro que sabemos que como Dios solamente debe ser adorado, and we know that no one can see God and live,
y sabemos que nadie puede ver a Dios y seguir con vida, that means Jesus Christ is God. es decir, que Jesucristo es Dios. Huh. That's beautiful, isn't it? Es hermoso, ¿no es así? Thank you, children, for listening. Gracias, niños, por escucharnos. And let us make sure Y asegurémonos we spend a little time with God, okay? de pasar un poco de tiempo con Dios. Maybe we read his word Quizás leyendo su palabra, and then we pray luego orando, and we spend a little time with him, okay? pasando algo de tiempo con Él. ¿Está bien? And be obedient. Y siendo obedientes. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. We pray that many children would come to faith in Jesus Christ. Oramos para que muchos niños vengan a la fe en Jesucristo And when they do that, they will be in his presence forever. y que cuando ellos lo hagan van a estar en su presencia para siempre. Oh, thank you, Father, for children. Oh, gracias, Padre, por los niños. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Thank you, children. Gracias, niños. Maybe you want to go back and read those scriptures all over again, huh? Quizás quieras ir a leer estos versículos una vez más. Just read chapter 5 of the book of Joshua, okay? Lee el capítulo 5 del libro de Josué. God bless you. Dios los bendiga. Ciao. Venid, glorificad a Dios, al Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Bendito, glorificad a Dios, en Cristo gracia da, lavando en la culpación, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
Josué capítulo 5 versículos del 1 al 15. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual les había jurado a sus padres que no se la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué les circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Well, a blessing to you. Bendiciones para ustedes. It's good to be with you again today. Es bueno estar con ustedes una vez más en este día. And again, we're looking at the series of being in the presence of God. Una vez más vamos a continuar con esta serie de mensajes de estar en la presencia de Dios. As you know, our theme for this whole year is to give glory to God. Como ya sabes, el tema de este año es darle la gloria a Dios. And even in the midst of this crisis, Y aún en medio de esta crisis, we continue to give glory to God. continuamos dándole la gloria a Dios. Last week, we looked at what it's like being in the presence of God. La semana pasada vimos lo que era estar en la presencia de Dios. And we talked about Moses being on Mount Sinai in God's presence. Hablamos de Moisés estando en el monte Sinaí en la presencia de Dios. Today, we want to look at Joshua in the presence of God. Hoy vamos a ver a Josué en la presencia de Dios. And we're going to focus on these verses in chapter 5 of Joshua, verses 13 through 15. Y vamos a enfocarnos en los versículos de Josué capítulo 5,
versículos 13 al 15. I'm going to read this from a King James Version now. Voy a leerlo en la versión en inglés, King James. And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. And Joshua went unto him and said unto him, Art thou for us or for our adversaries? And he said, Nay, but as captain of the host of the Lord am I now come. And Joshua fell on his face to the earth and did worship, and said unto him, What saith my Lord unto his servant? And the captain of the Lord's host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so. Let us pray. Vamos a orar. Father, we want to thank you for this opportunity to share from your word. Padre, queremos agradecerte por la oportunidad de compartir en tu palabra. We ask your Holy Spirit to guide us into your truth. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en tu verdad. And I pray, Father, that you will bring encouragement as we share from your word this morning. Y oro, Padre, para que nos des consuelo y ánimo mientras compartimos en tu palabra. We pray all this in Jesus' name. Amen. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. In his presence. En su presencia. Just a little bit of background. We know that God used Moses to liberate the people from Egypt. Bueno, como trasfondo, sabemos que Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. And Joshua was the servant of Moses. Y Josué era el siervo de Moisés. When you read Joshua chapter 1, verses 1 through 2, you will see that. Cuando lees Josué capítulo 1, versículos 1 al 2, logras verlo allí. Both men, Moses and Joshua, were servants. Ambos hombres, Moisés y Josué, eran siervos. Servants of the living God. Siervos del Dios viviente. And when we go to chapter 1, we find God saying to Joshua, y cuando vamos al capítulo 1, vemos a Dios diciéndole a Josué. When you look at verse 2, God says to Joshua to be strong and courageous. Vemos allí a Dios diciéndole a Josué que sea fuerte y valiente. Look at verse 6 of chapter 1. Observen el versículo 6 del capítulo 1. Be strong and of good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Versículo 6. Verse 7, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Wow. Versículo 7. Look at verse 8. Observen This el book of versículo the 8. law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Versículo 8. So we see God telling Joshua to be strong and to be courageous. Así que vemos aquí a Dios diciéndole a Josué que fuese esforzado y valiente. As God chose Joshua to lead the people of Israel after Moses had died. Ya que Dios había elegido a Josué para que liderara al pueblo después de la muerte de Moisés. In chapter 5 of the book of Joshua, en el capítulo 5 del libro de Josué, in the first 12 verses, en los primeros 12 versículos, we have the Israelites now encamped at a place called Gilgal. Vemos al pueblo de Israel que se encuentra en un lugar llamado Gilgal. They are encamped there, camping in that location. Se encontraban acampando, su campamento estaba en ese lugar. And a lot of the Jewish males who were in the wilderness,
were not circumcised. Y la mayoría de los varones que estaban allí no eran circuncidados. And in obedience to God's word, Y en obediencia a la palabra de Dios, Joshua had all of the males under 40 years old circumcised. Josué tenía todos los varones bajo 40 años circuncidados. And then they celebrated Passover. Y luego celebraron la Pascua. And this is where we come to all verses that we'll be focusing on today. Y es así como llegamos a los versículos donde vamos a estar enfocados en este día. 3 points for us today. The first one is, in crisis, look up. Tengo 3 puntos para el mensaje de esta mañana. El número 1, en crisis, mira hacia arriba. You know, crisis comes upon our lives in various forms. La crisis viene a nuestras vidas de diferentes formas. Many of us are living through this crisis of a virus. Muchos de nosotros estamos viviendo esta crisis con este virus. But here we see Joshua in a crisis. Aquí vemos también a Josué en medio de una crisis. He is near Jericho. Se encuentra cerca de Jericó. He is in a place called Gilgal. Se encuentra en un lugar llamado Gilgal. You will see that in Joshua chapter 4, verse 20. Lo encuentras en Josué capítulo 4, versículo 20. And also you see that place mentioned in Joshua chapter 5, verse 9 and 10. También ves que este lugar se menciona en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Gilgal was about almost 2 miles away from Jericho. Gilgal se encontraba a 2 millas lejos de Jericó. And about 10 miles from the Jordan River. Y estaba como a 10 millas lejos del río Jordán. Now remember, the Jewish people had crossed the Jordan River under the leadership of Joshua. Recuerden que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán bajo el liderazgo de Josué. And so now they're in the promised land. Y ahora se encuentran en la tierra prometida. But they have to conquer it. Pero tenían que conquistarla. There was work to be done. Había trabajo que hacer. So now they get to a point where they are in Gilgal. Ahora llegan a un punto donde se encuentran en Gilgal. And when we go to chapter 5, verse 13, y cuando vamos al capítulo 5, versículo 13, it tells us, and it came to pass when Joshua was by Jericho. Se nos dice que estando Josué cerca de Jericó, Joshua came here at Gilgal. He came a little closer and was looking at Jericho. Josué se acercó un poco más allí cerca de Jericó. Now, what about Jericho? ¿Qué sabemos acerca de Jericó? Jericho was a important city. Jericó era una ciudad muy importante. Scholars believe that the city of Jericho was about almost 800 feet below sea level. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que en la ciudad de Jericó se encontraba 800 pies por debajo del nivel del mar. And when you think of the Dead Sea, for instance, y cuando piensas, por ejemplo, en el Mar Muerto, that Dead Sea is 1,300 feet below sea level. El Mar Muerto se encuentra a 1,300 pies por debajo del nivel del mar. So we see that this Jericho, the city of Jericho, is a little higher than the Dead Sea, about 600, almost 560 feet. Lo que podemos ver entonces es que la ciudad de Jericó se encontraba aproximadamente 560 pies más arriba de lo que estaba el Mar Muerto. So this is very close to our little Heuberg here in Aruba. Y su altura es muy cercano al cerro que tenemos, Heuberg, aquí en Aruba. See, Heuberg is about 165 meters tall. El cerro de Heuberg tiene aproximadamente 165 metros de altura. Which is about 541 feet. Lo que es aproximadamente 541 pies de altura. So I want you to think of Jericho being atop of Heuberg. Yo quiero que se imaginen a Jericó estando allá en la cima de Heuberg. But again, this was a city on top of this mount, if you will.
era una ciudad que se encontraba en la cima, en el tope de una montaña, si lo queremos ver así. Now, the Bible dictionary El diccionario bíblico will tell us that Jericho was strategically located nos dice que la ciudad de Jericó se encontraba estratégicamente localizada to control ancient trade from the east to the west. para así controlar el mercado de este a oeste. Jericho was also the strongest fortified city in the land of Canaan. En la tierra de Canaán, Jericó era la ciudad más fuertemente fortificada. It was like a fortress. Es como si hubiese sido una fortaleza. Now, some scholars would tell you that the walls of Jericho were very large. Algunos eruditos te podrán decir que las murallas de Jericó eran muy grandes. For instance, they claim that Jericho had 2 walls. Por ejemplo, ellos afirman que Jericó tenía 2 paredes, 2 murallas. Some scholars claim that the walls were 15 feet wide. Algunos eruditos dicen que las murallas tenían 15 pies de ancho And 30 feet high. y 30 pies de alto. And between the 2 walls, they would have timber, which would be huge wooden beams across the 2 walls, and they would build houses on top of that. Y que en el medio de las 2 paredes había madera de bosque y que ahí en ese medio, entre las 2 paredes, ellos construían casas. And there are others who believe the walls were actually 12 feet wide. So they're somewhere in that range, but they're huge walls. Hay otros que creen que tenían 12 pies de ancho, pero se encuentra dentro de ese rango. De igual eran murallas muy anchas, muy grandes. Now, this city, by man's standard, would be impregnable. In other words, you couldn't get through it. Normalmente esta ciudad sería impenetrable para la mayoría de los seres humanos. As a matter of fact, John MacArthur would say De hecho, John MacArthur dice that attackers of such a fortress que para atacar tan gran fortaleza would have to siege the city. In other words, put the city on the siege for several months. tenían que sitiar, rodear la ciudad por varios meses, To force the people to surrender because of starvation. para forzar así a que el pueblo que estaba dentro se rindiese a causa de la hambruna, Because the people would not be able to go out and in. ya que el pueblo entonces no tenía la capacidad ni de entrar ni de salir. So here you have a city on top of a hill Así que tenemos una ciudad en la cima de un cerro with very large walls con unas murallas muy grandes and very tall walls. y al mismo tiempo muy altas. And so we have a crisis. Así que tenemos una crisis. Joshua has a crisis on his hands. Josué tenía una crisis en sus manos And he is looking at this city. y él está mirando esa ciudad. And I can imagine him thinking, how are we going to go through this city? Me lo puedo imaginar pensando cómo vamos a entrar, a llegar a esa ciudad. A fortified city on a hill. Una ciudad fortificada sobre un cerro. And we cannot go back because the Jordan River is behind us. Y no podemos regresar porque el río Jordán está a nuestras espaldas. There is no retreat. No hay ningún retorno, no hay marcha atrás. We have spears. Tenemos lanzas, We have clubs. We have arrows. tenemos arcos, But how do we conquer the city? pero ¿cómo vamos a conquistar esa ciudad? And you can imagine Joshua, this great leader, now preoccupied with the how to conquer the city. Y podemos imaginarnos a este líder, a Josué, preocupado de cómo iba a conquistarse esa ciudad. You see, sometimes even as children of God, En ocasiones, aún como hijos de Dios, we need to plan. debemos hacer planes, We need to strategize.
Debemos hacer estrategias And sometimes we get preoccupied. y en ocasiones nos preocupamos We ask ourselves, how am I going to get through this? y nos preguntamos a nosotros mismos cómo vamos a salir de esto. When I think of this current crisis that we're in with the COVID-19 virus, Como ahora estamos atravesando esta crisis del virus corona and then we have the economic crisis that comes from that as well, y que ligado de ello tenemos esa crisis económica. the question is, how do we overcome this? Y la pregunta sería, ¿cómo nos vamos a sobreponer de esto? And as believers in Christ, one way is to be obedient to God. Y como creyentes en Cristo, una manera es siendo obedientes a Dios. And then to say, God, this is not my battle. This is not my crisis. I'm putting it in your hands. Diciéndole, Señor, esta no es mi batalla, no está en mis manos, todo lo pongo en las tuyas. Giving the battle to the Lord in prayer. Entregándole esta batalla al Señor en oración. As the prophet would tell us, the battle is the Lord's. Como el profeta nos dice, la batalla es del Señor. We have a crisis. Tenemos una crisis. And Joshua was in that crisis as well. Y de igual manera Josué se encontraba atravesando una. And when we look at verse 13, he lifts up his eyes. Y cuando observamos el versículo 13, él alzó sus ojos. You know, there are times when we just walk with our eyes down. Hay ocasiones donde caminamos con la mirada en el piso, When we have difficulty, when we seem to be a failure, cuando tenemos dificultades, cuando nos sentimos perdedores. we feel like a failure, don't we? Nos sentimos como perdedores, ¿no es así? We're depressed and sometimes disappointed. Cuando la depresión viene y también viene la desilusión. And then we have difficulty lifting up our eyes. Tenemos dificultades para alzar nuestra mirada. And the psalmist would say to you and to me, Y el salmista nos dice a ti y a mí, lift up your heads, O ye gates. levantad, oh puertas, tus cabezas. This is in Psalm 24, Se encuentra en el Salmo 24, verse 7 through 9. versículos 7 al 8. Lift up your head, O ye gates, and be ye lifted up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Joshua lifted up his eyes, Josué alzó sus ojos and he knew that's what he needed to do. y él sabía, él supo qué es lo que tenía que hacer. And when we are in a crisis, we need to look up. Y cuando estamos atravesando una crisis debemos alzar nuestra mirada. And when he looked up, he lifted up his eyes and then he looked up. See, in verse 13, he lifted up his eyes and then he looked. Cuando vemos el versículo 13, él alzó sus ojos y miró hacia allá. Wow. I would dare say to you that Joshua opens his eyes, not just his physical eyes, but also his spiritual eyes. Me atrevería a decirte que Josué no solamente abrió sus ojos físicos, sino su mirada espiritual. You see, Joshua had his experience with God. Josué había tenido sus experiencias con Dios. He was the one who led the people across the Jordan River. Fue aquel que guió al pueblo a través del río Jordán. He had seen God do an amazing thing. Había visto a Dios haciendo cosas asombrosas. God drying up the waters of the Jordan River. Dios secando las aguas del río Jordán. God allowing the waters to stand up as a heap as the people of Israel walked through the Jordan River. Dios haciendo que las aguas del río estuviesen a cada lado mientras el pueblo atravesaba en seco el Jordán. As the psalmist would say in Psalm 121,
Como el salmista nos dice en el Salmo 121, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help comes from the Lord, which made heaven and earth. alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. The eyes of faith will say, look up, Con ojos de fe nos dicen, levanta la mirada. God is with you. Dios está contigo. Look up, the Holy Spirit is in you. Alza la mirada, el Espíritu Santo está en ti. When we look to the hills, we know that our help comes from God. Cuando miramos hacia los montes, sabemos que nuestra ayuda viene de Dios. And Joshua looked, but I believe he was also expectant. Josué vio, pero creo que también él estaba a la expectativa. When you look at verse 13, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. En el versículo 13 se nos dice, y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. I believe that prayerfully Joshua was expectant of God. Yo creo verdaderamente que Josué estaba a la expectativa con Dios. He knows that he is God's servant. Él sabía que era un siervo de Dios. He knows that in spite of the disobedience of the Jewish people, they were still God's chosen people. Él sabía que a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel, ese pueblo seguía siendo el pueblo escogido por Dios. Because God keeps his covenant. Porque Dios guarda, cumple sus pactos. It is true that God is not a genie in a bottle, Es cierto, Dios no es el genio de la botella, that we can call on him only when we are in trouble. que podemos llamarlo solamente cuando estamos en problemas. But as a believer in Jesus Christ, Mas como creyentes en Jesucristo, he is our heavenly Father. Él es nuestro Padre Celestial. And we call on him from that perspective, Y clamamos a Él desde esa perspectiva. and being expectant that he will respond from the perspective of God our Father. Y estando expectantes delante de Dios como Él, siendo nuestro Padre. So as Joshua opens his eyes Así que Josué abrió sus ojos and he looks, y miró. I believe he was also expectant, Yo creo que él también estaba a la expectativa, expecting something from God. esperando algo de parte de Dios. God would not have brought him so far and to let him be a failure. Dios no lo había llevado tan lejos para hacerlo fracasar allí. God is with him. Dios está con él. You know, here's a great quote from William Carey. Hay una cita de William Carey. And William Carey said, expect great things from God, attempt great things for God. Y William Carey dijo, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. So who is this William Carey? ¿Quién es este hombre? William Carey. Well, he was a Baptist minister Era un ministro bautista from England, de Inglaterra and he became a great missionary to India. y se convirtió en un gran misionero en la India. And he spent 41 years in India Y pasó 41 años en la India as a missionary. como misionero. And the writer said that he took no furlough. In other words, he didn't go back on vacation. Y el escritor dice que él no se fue de vacaciones. There was no retreat to go back to England. No había manera de regresar a Inglaterra. 41 years in the mission field. Estuvo 41 años en el campo misionero. And some claim that at the end of his missionary duty, Y algunos dicen que al final de su labor misionera they could count on only about 700 converts. se podían contabilizar solamente 700 personas que se habían convertido In India. en la India. 41 years. 41 años. And he would say to you and he would say to me, Y él nos dice así expect a mí. great things from God. Attempt great things for God. Él nos dice, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios.
You see, he laid that foundation. Él puso ese fundamento, esos cimientos, Missionary work in Asia ese trabajo misionero en Asia, and in India especially. especialmente en la India. You know, by the way, did you know that there are accounts of the Apostle Thomas going to India and preaching the gospel there? A propósito, ¿sabía que hay relatos del apóstol Tomás yendo allá a la India como misionero? And here was William Carey carrying on the work. Y aquí tenemos a William Carey llevando la palabra, Be expectant of God. estando a la expectativa para con Dios. Now, the other thing I noticed when we look at verse 13 of Joshua chapter 5, Lo otro que puedo notar en Josué capítulo 5, versículo 13, that Joshua went to the man. que Josué se dirigió hacia el hombre. So imagine this. Imagínenlo, There is this man that appears hay un hombre que aparece allí with his sword in his hand. con una espada en sus manos. And Joshua goes to the man. Y Josué fue hacia él. So I tell you, Joshua was a courageous man. Déjame decirte que Josué fue un hombre de coraje. All of the inhabitants of Jericho were afraid of the Jewish people Todos los habitantes de Jericó estaban temerosos del pueblo judío because of the God of the Jewish people. por causa del Dios del pueblo judío. They had heard what God did to the kings on the other side of the Jordan. Ellos, los de Jericó, habían escuchado lo que Dios había hecho con los reyes al otro lado del Jordán. They had heard what God did to the people in Egypt. Escucharon lo que Dios le hizo al pueblo de Egipto. They had heard that this God dried up the Jordan River so the people of Israel can cross. Escucharon que Dios había secado el Jordán para que el pueblo de Israel pudiese cruzar. And yet, here is this man. Y aún así, he aquí este hombre. And Joshua is not afraid. Y Josué no tiene miedo And he goes to this man. y se dirige hacia él. Joshua was courageous. Josué fue valiente, He was bold. era tenaz. Hebrews chapter 4, verse 16 would tell us, En Hebreos let us capítulo therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, No fear of man, sin temor de hombre alguno, but a fear of God. sino con un temor hacia Dios. Fear of God and God alone. Temer a Dios y solamente a Él, Willing to come to God, dispuesto a venir hacia Dios to come boldly to God and receive grace and mercy. y acercarse confiadamente a Dios para recibir gracia y misericordia. And the man with his sword drawn in his hand. Y este hombre tenía su espada desenvainada en la mano. And Joshua says to this man, are you for us or for our adversaries? Y Josué le dijo a este hombre, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? In other words, whose side are you on? En otras palabras, ¿de qué lado estás? That's a good question, Joshua. Esa es una muy buena pregunta, Josué. So your question and my question is, who is this man? Así que tu pregunta y la mía sería, ¿quién es ese hombre? This man has his sword drawn in his hand. Ese hombre que tiene su espada desenvainada en la mano. This man is ready for war. Este hombre que está listo para la guerra. He's ready to execute judgment. Está listo para ejecutar juicio. A man who just appeared, Un hombre que acababa de aparecer, ready for war. listo para la guerra. A man who's not afraid like the other people are. Un hombre sin temor como lo estaba el otro pueblo. Who is that man? ¿Quién es este hombre? That man was not afraid of the God who opened the Red Sea. Este hombre no tenía miedo. Abrió el mar rojo.
That man was not afraid of the God who opened the Jordan River. Ese hombre que no tenía miedo del que abrió el río Jordán. Who is that man? ¿Quién es este hombre? The second point I want to make to you is that in crisis, worship. El segundo punto que quiero compartirles es, en medio de la crisis, adora. As you and I go through this crisis right now, Mientras tú y yo atravesamos ahora mismo por esta crisis, my encouragement for you, mi ánimo, el que les doy, find a place encuentra un lugar where you can prostrate yourself before God donde puedas postrarte delante de Dios and just tell him, y simplemente say to God, God, I am nothing. dile, Dios, no soy nada, I am dirt, soy polvo, and to dirt I shall return. y al polvo regresaré. But you are God and God alone, Tú eres Dios, solamente tú lo eres, and I worship you. y a ti adoro. Find a place, Busca un lugar, prostrate, worship. póstrate adorando. See, in a crisis, worship. En medio de la crisis, adora. In verse 14 of chapter 5, the man responds and says, Nay, but as captain of the host of the Lord am I now come. En el versículo 14 el hombre responde y dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. The man is the captain of the army of Jehovah. Este hombre es el príncipe, el capitán del ejército de Jehová. A man with divine authority. Un hombre con autoridad divina. And he says to Joshua, I am not on your side. Y le dice a Josué, no estoy de tu lado. I am not on their side. Tampoco estoy del lado de los enemigos. You know, the real question is, whose side are you on? La pregunta que atañe sería, ¿de qué lado estás tú? It's a good question. Esa es una muy buena pregunta. Whose side are you on? ¿De qué lado te encuentras? ¿Del lado de quién estás? And I believe many times God may be asking us the very same question. Yo creo que en ocasiones Dios nos hace la misma pregunta. Whose side are you on? Whose side am I on? ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estoy yo? Are we on the Lord's side? Estamos del lado del Señor. This man is captain of the armies of Jehovah. Este hombre es príncipe, capitán del ejército de Jehová. And he has come ready with his sword in his hand. Y llegó listo con la espada en su mano. And when he said who he was, Y cuando él dijo quién era, look at the response of Joshua. observa la reacción, la respuesta de Josué. And Joshua fell on his face to the earth and did worship. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Joshua prostrated himself before this man. Josué se postró delante de este hombre. Now, please understand Por favor, entiende that there was no music. que no había nada de música allí. Joshua literally went down on the ground and prostrated himself before this man in worship. Josué literalmente se lanzó, se postró en tierra y adoró a este hombre. But you and I know that only God is to be worshipped. Pero tú y yo sabemos que solo debemos y solo se puede adorar a Dios. When we look at Exodus chapter 20, Cuando observamos Éxodo capítulo 20, where God gave Moses the 10 commandments, cuando Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos, God made it very clear that we will worship no other God but him. Dios deja muy claro que no podemos adorar a otro Dios, solamente a Él. When we come to the New Testament, for instance, Por ejemplo, cuando vamos al Nuevo Testamento, we have Cornelius being visited by Peter, the apostle. tenemos a Cornelio, el cual es visitado por el apóstol Pedro. And in Acts chapter 10, we find Cornelius wanting to worship Peter.
Y en Hechos capítulo 10 vemos a Cornelio queriendo adorar a Pedro. And Peter says, no, no, no. Y Pedro le dice, no, no, no. You'll find out in Acts chapter 10, verse 25 and 26. Lo encuentras en Hechos capítulo 10, versículo 25 y 26. Peter says, no, don't Pedro worship dijo, me. no, no me adores. Only God is to be worshipped. Solo a Dios se debe adorar. In Revelation chapter 19, verse 10, En Apocalipsis, chapter 19, verse 10, capítulo 19, versículo 10, we find John ready to worship the angel. vemos a Juan listo para adorar al ángel. And the angel says, no, don't worship me. No. Y el ángel le dijo, no, no me adores, no lo hagas. Why? ¿Por qué? Because only God is to be worshipped. Porque solo Dios se debe adorar. An angel of God does not want worship. He wants God to be worshipped. Y un ángel de Dios no quiere recibir adoración. Él quiere que solo Dios sea adorado. The apostles of God did not want worship because only God is to be worshipped. Los apóstoles de Dios no querían ser adorados porque solo Dios debe adorarse. We find here that Joshua prostrates himself and worships this man. Y aquí encontramos que Josué se postró y adoró a este hombre. So who really is this man? Así que realmente, ¿quién es este hombre? You and I know that when Jesus met the Samaritan woman, Sabemos tú y yo que cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, Jesus said to her that God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Jesús le dijo a la mujer que Dios es espíritu y que los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Must worship him in spirit and in truth. Se debe adorar en espíritu y en verdad. So what does that mean? ¿Qué significa esto entonces? It means you need to believe in Jesus Christ. Significa que debes creer en Jesucristo. You see, only a believer Solamente un creyente can genuinely worship God. puede adorar genuinamente a Dios. And so the question may be, well, what makes me a believer? Y la pregunta sería entonces, bueno, ¿qué me convierte en creyente? You see, Jesus came on this earth. Si ves, Jesús vino a esta tierra, He lived a life without sin, vivió una vida sin pecado and he died on the cross for our sin. y murió en la cruz por nuestros pecados. He took upon himself your sin and my sin, Tomó sobre sí mismo tu pecado y el mío and he paid the price on the cross. y pagó el precio en la cruz. We know that he died. Sabemos que murió, He was buried, fue sepultado and he rose again on the third day. y que al tercer día resucitó. And so when you put your faith in him, Así que cuando tú depositas tu confianza en Él, repenting of your sins, arrepintiéndote de tus pecados, you become a believer in Jesus Christ. te conviertes en un creyente en Jesucristo. But you must put your faith in Jesus Christ. Pero debes poner tu fe en Jesucristo. And when you have done that, you can genuinely worship him. Y cuando lo haces, entonces puedes adorarle genuinamente. You see, God loves you, Si ves, Dios te ama and he wants you to worship him. y Él quiere que tú le adores. But you can only do it in spirit and in truth. Pero solamente puedes hacerlo, solamente puedes adorarle en espíritu y en verdad. So when you become a believer in Jesus Christ, Así que cuando te haces un creyente de Jesucristo, the Holy Spirit comes and lives in you. el Espíritu Santo viene a vivir en ti. And the Holy Spirit is the spirit of truth. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. And so then you can worship him in spirit and in truth. Entonces sí podrás adorar en espíritu y en verdad. In a crisis, worship
En medio de la crisis, adora. And by all means, during and after worship, expect his word. Y asegúrate antes y después de esperar en su palabra. You see, part of genuine worship is the word of God. La adoración genuina es en la palabra de Dios. Look at verse 14 of Joshua chapter 5. Observen el versículo 14 de Josué capítulo 5. And after Joshua had worshipped, he said unto the man, What saith my Lord unto his servant? Y después de que Josué le adoró, le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Did you notice something? ¿Notas algo? He called the man his Lord, Llamó a ese hombre su Señor. and Joshua called himself the servant of that man. Y Josué se llamó a sí mismo siervo de ese hombre. Joshua surrendered himself Josué se rindió to the will of that man. a la voluntad de ese hombre. In other words, not my will, but yours. Digo, en otras palabras, que no sea mi voluntad sino la tuya. See, when you worship, Cuando adoras, expect the word of God. espera la palabra de Dios. And you may want to ask him, Lord, what do you want me to do? Estás diciéndole, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? It's like Isaiah Como Isaías, in the presence of God as he looks up into the very presence of God. cuando miró a la mismísima presencia de Dios. And God asks the question, who shall go for us? Y Dios hace una pregunta, ¿quién irá por nosotros? And Isaiah responds, here I am, send me. Y Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. See, genuine worship has the word of God all involved in it. Genuinamente adoró con la palabra de Dios, con todo ello involucrado allí. So while we're worshiping, Así que mientras le adoramos, and even after a time of worship, y aún después del tiempo de adoración, his word is important. su palabra es importante. The third point I want to make to you today is that in crisis, be holy. El tercer punto que quiero compartirles es que en medio de la crisis sean santos. You see, you and I, as we go through this crisis right now, it's easy to get frustrated. Ahora tú y yo estamos atravesando por esta crisis y es fácil sentirse frustrados. It's easy to be disobedient. Es fácil ser desobedientes. It's easy to have anger that is not controlled. Es fácil tener enojo y no controlarnos. And this uncontrolled anger can lead us into sin. Y ese enojo sin control puede guiarnos al pecado. Saying the things we shouldn't say, doing the things we shouldn't do. Diciendo y haciendo cosas que no deberíamos hacer. And I believe when we are in a crisis, God wants us to be holy. Y yo creo que cuando estamos en medio de una crisis, Dios anhela, quiere que seamos santos. As a believer in Christ, you are already holy. Como creyente en Jesucristo, tú ya eres un santo. But God wants us to walk in holiness, to live a life of holiness. Mas Dios quiere que caminemos en santidad, que vivamos en santidad. What we find is a word in verse 15, and the captain of the Lord's host said unto Joshua, loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. Y en el versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. That man responded to Joshua Ese hombre le respondió a Josué and gave Joshua some instructions. y le dio a Josué algunas He instrucciones. told Joshua to remove his shoe. Le dijo a Josué que quitase su calzado. Some would say remove his sandals. Otros dicen, quítate tus sandalias. And Joshua obeyed. Y Josué obedeció. Now, why is that important? ¿Por qué es esto tan importante? I want you to think of the people in that time wearing sandals and shoes and walking through all of that
dust and dirt and so on. They didn't have roads the way we have today. Yo quiero que piensen en esas personas para ese entonces que usaban sandalias y caminaban por esos caminos, por esos lugares polvorientos. No tenían carreteras como nosotros en la actualidad. And many of these same roads that they have were roads that were used by donkeys and by horses and so on, and animals. Y algunos de los caminos que ellos usaban también eran para los animales de carga, como los burros, los caballos, los asnos. And so they'd be walking through some of these things that would be poo-poo or different things in the road that were not clean. Y así que en medio de ese camino, no creo que debía estar muy limpio, había heces por todo lado. And the man says to Joshua, remove your shoe. Y el hombre le dice a Josué, quítate tu calzado. I think for you and for me, it would be to remove anything unclean, remove sin from our lives. Para ti y para mí en estos días sería como quita el pecado, quita la inmundicia. The psalmist would tell us in Psalm 139, verse 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. That's Psalm 139, verse 23 and 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. So it's a time to reflect, Es un tiempo para reflexionar, to search our hearts, para examinar nuestro corazón and to see if there's any sin in our lives, y ver si hay algún pecado en nuestras vidas. and to remove it by confessing it, Y quitándonos ese pecado, confesándolo, repenting of that sin. That means turning away from it. arrepintiéndonos de ese pecado, es decir, alejándonos de él. And the Apostle John would say to you and to me, as he says in 1 John 1:9, Y el apóstol Juan nos lo dice a ti y a mí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. if we confess our sins, he's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Thank God for Jesus Christ. Gracias a Dios por Jesucristo. That because he already paid the price on the cross for our sins, Y porque Él ya pagó el precio en la cruz por nuestros pecados, forgiveness is available to you and to me. para ti y para mí, el perdón está disponible. So we confess our sins to him, Así que confesamos nuestros pecados a Él and he forgives us. y Él nos perdona. And he chooses to remember them no more. Y Él decide no tener más memoria de ellos. He takes our sins as far as the east is from the west. Y Él toma nuestros pecados y los pone tan lejos como se encuentran en el este del oeste. So when we come into the presence of God, we must remove sin from our lives. Así que cuando vamos a la presencia de Dios debemos quitar el pecado de nuestras vidas. Now, when you look at verse 15, the man says to Joshua, for the place where you stand is holy. Y como vemos allí al final del versículo 15, el hombre le dice a Josué, porque este lugar es santo. Now, hold it. Un momento. Joshua was standing there before the man arrived. Josué se encuentra delante de este hombre que acaba de llegar. What makes that place holy? ¿Qué hacía que ese lugar fuese santo? That place became holy Ese lugar se hizo santo porque Dios apareció. You see, holiness has to do with being something separated by God for God. La santidad tiene que ver con ser separados por Dios y para Dios. And that man declared that place holy. Y ese hombre declaró ese lugar santo. Now, you and I know that God is holy. Tú y yo sabemos que Dios es santo. The Apostle Peter would say to you and to me, because it is written, be ye holy, for I am holy.
Y el apóstol Pedro nos lo dice en Primera de Pedro 1:16, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo, Because God is holy, porque Dios es santo, and God wants us to be holy, y Dios quiere que nosotros seamos santos, to live a life of holiness, viviendo una vida de santidad, to stay away from sin. para estar alejados del pecado, And when we sin, repent quickly. y que cuando pequemos nos arrepintamos rápidamente. See, God is holy, Dios es santo, and He wants you and I to walk in holiness. y Él quiere que tú y yo caminemos en santidad. So Joshua was told that that place is holy. Así que se le dijo a Josué que ese lugar era santo. So who really is that man? Así que, ¿quién es este hombre realmente? Well, I'm here to tell you today that he is the God man. Estoy aquí para decirte que es Dios hombre. He is Jesus Christ. Ese hombre es Jesucristo. That appearance to Joshua during that time would be called a pre-incarnate appearance of Jesus Christ. Que la aparición para ese entonces se llama la presencia preencarnada de Jesús. Pre-incarnate Jesus. El Jesús preencarnado. Now, several times in the Old Testament, we've seen that. Varias veces en el Antiguo Testamento vemos esto. In Genesis 18, we have Abraham En under an oak Génesis, tree. en Génesis capítulo 18 vemos a Abraham. In Genesis chapter 32, we have Jacob at Peniel. En Génesis 32 vemos a Jacobo en Peniel. In Exodus chapter 3, we had Moses at the burning bush. En Éxodo 3 vemos a Moisés delante de la zarza ardiente. Pre-incarnate Jesus Christ appearing in the Old Testament. Jesús preencarnado apareciendo en el Antiguo Testamento. In a crisis, En be la crisis, holy. sé santo. Believers in Christ, we know that God is up to something. Los creyentes en Dios sabemos que Dios va a hacer algo. So in a crisis, look up. Así que en medio de la crisis mira hacia arriba. In a crisis, worship. En medio de la crisis adora. And in crisis, be holy. En medio de la crisis sé santo. You see, chapter 5 of Joshua En el capítulo 5 de Josué, si logras ver, was just setting the groundwork for what was going to happen in chapter 6. pone el fundamento de lo que va a acontecer en el capítulo 6. In what we know in chapter 6 of the book of Joshua Y lo que sabemos y conocemos que está en el capítulo 6 del libro de Josué is that the walls came tumbling down. es que los muros fueron derribados, This fortified city of Jericho was destroyed. que esa ciudad fortificada de Jericó fue destruida Because the man Joshua porque el hombre Josué had a visit from the God man. tuvo una visita de Dios hombre. What a blessing. Qué gran bendición. So how do I summarize what we looked at? How do we apply what we just looked at today? ¿Cómo podemos resumir y aplicar lo que hemos visto en este día? Number one, Número 1, look to Jesus and trust him. mira a Jesús y confía en Él. See, Jesus Christ is Lord and God, Jesucristo es Señor y Dios, and he loves you, y Él te ama, and he wants you to put your trust in him. y Él quiere que tú deposites tu confianza en Él. So trust him. Así que confía en Él. And when there's a crisis, look to him. Y cuando haya una crisis, mira a Él. Like this crisis today, look to him. Como esta crisis de la actualidad, mira a Él. And I would say that in this crisis, seek to be in the presence of God. Y en medio de esta crisis busca estar en la presencia de Dios. Now, I'm not asking you to do something foolish. No estoy pidiéndote que hagas algo necio.
I'm telling you to seek the presence of God in your life. Te estoy diciendo que busques la presencia de Dios en tu vida. It may be the coronavirus crisis. En medio de esta crisis del virus corona, It may be a particular sickness. o quizás una enfermedad en particular, It may be the job or the work. quizás sea por causa del trabajo, It may be finances. It may be economics. quizás sea una crisis de finanzas o de economía, It may be a crisis in the family. quizás sea una crisis familiar, It may be a crisis with permits. quizás sea una crisis con los permisos. Whatever the crisis is, Cualquiera que sea la crisis, seek the very presence of God in your life. busca la presencia de Dios en tu vida And be reminded y siempre recuerda that our God is greater than any crisis. que nuestro Dios es más grande que cualquier crisis. Do not let the crisis be greater than your God. No permitas que esta crisis sea más grande que tu Dios. Greater is he that is in you than he that is in the world. Más grande es el que está en ti que aquel que está en el mundo. So in this crisis, Así que en medio de esta crisis, seek to be in the presence of God. busca el estar en la presencia de Dios. And by all means, continue to live the Christian life. Y asegúrate de vivir la vida cristiana, A life of holiness, una vida de santidad, a life of obedience, una vida de obediencia, a life of worship, una vida de adoración, a life that pleases God. una vida que agrade a Dios. And continue to give him glory. Y continúa de esta forma dándole a Él la gloria. Love Jesus, Ama a Jesús, obey him, obedécelo and follow him. y síguelo. Let us pray. Vamos a orar. Father, we want to thank you for your word. Padre, por tu palabra queremos darte gracias. We see what happened in the life of Joshua during his crisis. Vemos lo que sucedió en la vida de Josué en medio de esa crisis. As we go through this crisis, Y mientras nosotros atravesamos esta crisis, we're going to trust you. vamos a confiar en ti And we know that we will overcome. y sabemos que nos vamos a sobreponer, We are more than conquerors through Christ. que en Cristo somos más que vencedores. And I pray, oh God, that you will encourage each one of your believers Y oro, Dios, que tú alientes a cada uno de tus creyentes. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. For you who have not yet put your faith in Jesus Christ, Para ti, que aún no has puesto tu confianza en Jesucristo. the question is, what are you waiting for? La pregunta es, ¿qué es lo que estás esperando? Father, we pray Padre, oramos that you would open their eyes, para que abra sus ojos, that they would see you in faith para que puedan verte en fe and put their faith in Jesus Christ. y que pongan su fe en Jesucristo. Thank you, Father, Gracias, Padre, in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. It's been a joy to share with you the word of God today. Ha sido un gozo el compartir la palabra de Dios en este día con And I ustedes. pray that you are encouraged with God's word. Y oro para que hayas sido alentado con la palabra de Dios en este día. This too shall pass. Porque esto también pasará. Not the word of God, No la palabra de Dios, the crisis. la crisis. Let us continue to trust in God. Continuemos entonces confiando en Dios. Let us continue to pray that God would bring revival to our church Continuemos orando para que Dios traiga avivamiento a nuestra iglesia and to all of the saints of God wherever they are.
y para todos los santos de Dios donde quiera que se encuentren. Let us pray for Nelson as he's looking to come back to Aruba. Oramos por Nelson, el cual está a la espera de regresar a Aruba. We also want to remember Jenny Ray and Louis in prayer, También queremos recordar a Luis y a Jenny en oración and all others that are hurting. y todos los demás que están sufriendo. Thank you for listening today. Gracias por escucharnos en este día. Let us close in prayer. Vamos a finalizar en oración. Father, we thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. And we do want to lift up Nelson to you Queremos traer a Nelson delante de ti. as he and Maria looks forward to traveling back to Aruba. Give them traveling mercies and help them to arrive safely. Mientras ellos esperan regresar a Aruba y cuando lo hagan, darles un viaje seguro. We also pray for Jenny Ray that you continue to put your healing hand upon her. Seguimos orando por Jenny para que sigas poniendo tus manos sanadoras sobre ella. Give wisdom to the doctors. Dale sabiduría a los doctores. Give encouragement to her husband, Luis. Dale aliento a Luis, su esposo. And Father, for all those, even our elderlies that are vulnerable to this crisis, this virus, Padre, y por todos aquellos ancianos que se encuentran vulnerables ante esta crisis, we pray for their protection. oramos por su protección. And Father, we pray that even through this crisis, you would bring many to faith in Jesus Christ. Y Padre, oramos para que aún en medio de esta crisis tú acerques a mucho a la fe en Cristo. Give wisdom to our government leaders, Dale sabiduría a nuestros líderes de gobierno, especially our Prime Minister, Minister Evelyn Weaver Cruz. especialmente a la primer ministro Evelyn Weaver Cruz. Give her wisdom from heaven. Dale sabiduría del cielo. And Father, continue to provide protection for all of our medical workers Padre, y continúa protegiendo a todos los médicos and help all in authority to make wise decisions. y ayuda a todos aquellos que se encuentran en autoridad para que tomen decisiones sabias. Thank you, Father. Padre, gracias. We pray all this in Jesus' name. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you for being with us. Gracias por haber estado con nosotros. As the next song and Pastor Harold closes, I pray that you would continue to listen and be part of this service. Y mientras Pastor Harold continúa con una próxima canción para finalizar, espero que estés con nosotros hasta el final de este servicio. God bless you. Que Dios te bendiga. Have a blessed and marvelous day in the Lord. Que tengas un día bendecido y maravilloso en el Señor. And remember, Recuerda, in the crisis, en la crisis, look up. alza tus ojos. Look up to God Alza tus ojos a Dios and be expectant of God. y espera en Dios. He is in control. Él está en control. Glory to God. Gloria a Dios. This is my desire to honor you, Lord, with
Bueno, mis hermanos, hasta aquí hemos llegado en este servicio de este día domingo, día del Señor, día que Dios ha preparado para cada uno de nosotros para alabar su santo nombre. No podemos estar juntos personalmente, pero a través de este medio, a través del internet, podemos llegar a sus hogares. Cada uno de los que usted ha visto en este video de este día ha hecho un video desde su hogar y hemos juntado todos los videos y ahora podemos llegar a su hogar para poder compartir tanto la palabra que ha sido leída por una familia, las alabanzas que ha sido cantada por el grupo de la Iglesia Bautista Peniel y la palabra que ha sido expuesta por Pastor Cedric. Así que mis hermanos, hay un grupo de trabajo que estamos realizando estos videos para poder llegar a sus hogares. Hay algunos hermanos que no salen en los videos, pero son los que más duro trabajan para que esto pueda realizarse. Así que desde aquí los bendecimos a estos hermanos, a cada uno de ellos, y les damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias por acompañarnos y así seguiremos trayendo a sus hogares los servicios a sus casas para compartir la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por poner en nuestro corazón el querer y el hacer estos servicios para poder llegar a cada uno de los hogares que nos están viendo en este momento, no solamente aquí en Aruba, a los miembros de la Iglesia Bautista Peniel, sino también en cualquier parte del mundo, Señor, donde esto pueda llegar, Señor. Que sirva de bendición, de edificación y para que las personas obedezcan tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos en este tiempo, cuídanos y protégenos. Danos paz y tranquilidad, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias por habernos acompañado nuevamente hasta este momento. Y mientras esto continúe, los seguiremos compartiendo estos videos. Cuídense. Dios los bendiga. Adiós.